Se dará inicio a la conferencia inaugural a cargo del doctor Horacio Rosati, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un honor, un orgullo poder presentar al doctor Horacio Rosati, no solo por el Foro Federal del Consejo de la Magistratura, creo que también es un honor en estos 60 aniversarios del Consejo de la Magistratura de la provincia de Chaco, presentar al doctor y su conferencia, y abreviando todos sus múltiples antecedentes del doctor Rosati. El doctor Rosati es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y máster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental. Tiene más de 30 libros publicados, es docente de grado y de posgrado. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe durante el periodo 1999-2002 y director del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe de 2012 a 2016. Es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional desde 2013 a 2017 y fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales. Dentro de la función pública, solo se indican los cargos más relevantes. Fue convencional constituyente por Santa Fe en la Reforma Constitucional de 1994, intendente municipal de la ciudad de Santa Fe del 95 al 99, procurador general del Tesoro de la Nación durante los años 2002 y 2004, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 2004-2005 y actualmente, y nos honra con su presencia, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dentro de los múltiples premios recibidos se destacan el primer Premio Nacional de Derecho y Ciencias Políticas, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación por su obra Tratado de Derecho Municipal, premio a la mejor obra jurídica 2010-2011, otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires por su obra Tratado de Derecho Constitucional, y premio Conex de Platino 2016 por el periodo 2006-2015 en Derecho Constitucional. Doctor Rosati, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es realmente un orgullo estar aquí, un placer en realidad estar siempre en el interior del país. Los que somos del interior, viajar, ir a las distintas provincias argentinas siempre resulta placentero. Y desde el punto de vista jurídico resulta placentero porque además en la materia que yo conozco, que es el derecho constitucional, siempre el derecho público provincial ha ido a la vanguardia respecto de los cambios. Primero vienen las reformas en las provincias y después suelen darse en el ámbito nacional, y esto ocurrió también con el Consejo de la Magistratura, que antes de ser incorporada a la institución en la Reforma Constitucional de 1994 ya regía en muchas provincias argentinas, comenzando por supuesto por la provincia anfitriona aquí del Chaco, de modo que uno aprende mucho de la experiencia, de las normas, de las vivencias que se dan en las distintas provincias argentinas. Y la primera reflexión que uno debería hacer es que el federalismo argentino tiene que mirar no solamente los aspectos redistributivos en términos económicos, sino también tomar nota de la variedad, de la multiplicidad, de la pluralidad de enfoques culturales que se proyectan sobre el derecho y normativos también, porque muchas veces la solución que buscamos a muchos problemas nacionales ya han sido previstos, analizados, regulados en las provincias argentinas. Una mirada federal es siempre fundamental en los tres poderes del Estado. Y el judicial
que tiende a concentrar, Judicial Nacional, la Corte Suprema de Justicia, que tiende a concentrar, como todos sabemos, en última instancia las decisiones federales y también de cada una de las provincias, con más razón tiene que tener una mirada federal. Estamos trabajando en la Corte, ya lo volcamos en el caso Castillo hace unos meses, el tema del margen de apreciación provincial, que nos parece muy importante reivindicarlo. Es decir, ese atributo inherente a la autonomía de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permite entender, interpretar, aplicar, muchas veces con una particularidad local, una norma que de otra forma, aplicada uniformemente, sin tener en cuenta estas particularidades locales, podría consagrar una injusticia. Ni que hablar en provincias donde no solamente tenemos pluralidad de base cultural, sino provincias como el Chaco, donde tenemos pluralidad étnica, donde tenemos raíces importantes y proyecciones actuales de pueblos originarios. Entonces, me parece que la mirada federal es imprescindible para entender hoy, para salir hoy de muchos de los problemas que tiene nuestro país. Muchas veces se dice que la salida a los problemas se da en la concentración, en la unificación. Y hemos probado en la Argentina muchas salidas unificadas, concentradas, que han llevado cada vez más a agudizar nuestros problemas y no a resolverlos. De modo que, bueno, inicialmente quiero decir que para mí es un gusto siempre que puedo pisar tierra provinciana. Lo hago todos los fines de semana en mi ciudad de Santa Fe, pero es muy lindo recorrer, bueno, todo el interior. Quisiera compartir con ustedes casi coloquialmente algunas reflexiones por lo que estábamos hablando recién, antes de ingresar aquí, actuales, sobre el rol del juez. El rol del juez en la actualidad, el rol de la justicia en la actualidad. Y hay que empezar por el principio, digamos, por lo más vital, por lo más sensible, por lo que todos vemos todos los días. Una suerte de paradoja en función de la cual hay críticas al funcionamiento de la justicia, muchas críticas al funcionamiento de la justicia, pero paradojalmente cada vez más reclamos a que los problemas sean resueltos judicialmente. La judicialización de temas que antes no pasaban por un tribunal. Y esto genera en el juez y en la justicia en general una situación de perplejidad. Perplejidad porque en los últimos años, de modo acelerado, hemos visto cómo se ha corrido la línea entre lo que tradicionalmente decíamos: esta cuestión no es judiciable, esta es una cuestión política que debe ser resuelta por los poderes representativos, ajena al tribunal. Vemos que cada vez más esta línea se ha convertido en una zona, este límite en una frontera, donde a veces interpretamos que esto es político, que esto no debe ser resuelto por los jueces, y a veces interpretamos lo contrario. Me parece que es muy importante sincerar estas cuestiones, entender que la sociedad entienda de que cuando uno tiene un caso en el escritorio, cuando uno tiene un expediente para resolver, es porque han fracasado las instancias anteriores de solución de ese conflicto. Por ejemplo, porque los poderes representativos no han podido encontrar una solución normativa y entonces el caso llega al tribunal. El juez no inventa los casos. El juez no quiere complicar la tarea de los poderes representativos. Al juez le llega el caso
Y el juez lo que tiene que hacer es resolver. Con sentido común, por supuesto, pero apegado al derecho. Y esto es, creo, lo que el resto de los poderes y fundamentalmente la sociedad, los medios de comunicación, deben comprender. No es justo que se diga que si sale un fallo en tal o cual sentido de un tribunal de justicia, se suscita una situación de caos económico, social. Porque si el caso está en el tribunal es porque antes no ha podido ser resuelto. Y siempre el juez trata de que los temas originariamente no judiciables sean resueltos en las instancias representativas más directas, porque el juez por supuesto que tiene su representatividad, pero de modo más mediado, más indirecto. El tema de lo político y lo judicial me parece a mí que es un tema sobre el que debemos reflexionar, reflexionar en realidad, porque la línea tradicional ya casi ha quedado en desuso, la línea tradicional de diferenciación entre una cosa y la otra. En lo particular, yo he estado en los dos lados, he sido ministro de Justicia y he tratado a los jueces desde esa perspectiva. Hoy soy juez, veo esta otra perspectiva, y a mí me parece que la diferencia sustantiva entre lo político y lo judicial es que desde el mundo de la política se plantean las soluciones con un trazo grueso, y el juez en general le llegan los problemas más concretos, más específicos. La lógica del político es una lógica, digamos, generalista, consecuencialista. El político suele pensar, y lo bien que hace, digamos, primero en las consecuencias y después en la decisión. El juez está un poco atado en este sentido, porque tiene que tomar una decisión conforme a derecho, y si el derecho no resuelve, tendrá que declarar la inconstitucionalidad de una norma, o tendrá que buscar una norma jurídica un poco más general que dé solución al tema, pero no puede manejarse con absoluta amplitud y libertad. El político sí lo puede hacer, tiene un espectro mucho más amplio para encarar un problema. El conflicto es visto, por lo menos era visto tradicionalmente por el juez como una patología, algo está mal. Aquí alguien tiene razón y alguien no tiene razón. Cuando hablamos de jurídico decimos orden jurídico, orden. Hay un orden jurídico y hay un desorden cuando hay un agravio que debe ser recompuesto. El conflicto como una especie de patología. Cada vez se ve menos así en la justicia, pero es la visión predominante, me parece a mí. El político no. El político ve el conflicto como algo no solamente no patológico, sino básicamente como un síntoma de vitalidad de la sociedad. Una sociedad, digamos, deliberativa, una sociedad que discute. Eso es una sociedad viva, ¿no? Y eso lleva a que la forma de razonamiento entre el político y el juez sea también distinta. La del juez tiende a ser, por lo menos tradicionalmente, silogística. Hay una norma general, hay un caso particular, hay que ver si este caso subsume en esta norma o en esta otra. Es un enfoque de una ciencia social, tiene mucho de prudencial, pero tiene mucho también de ciencia exacta en un punto. No quiero ser, digamos, kelseniano, pero hay mucho de lógica en eso. Alguien tiene razón, alguien no tiene razón, o los dos tienen en parte y es concurrente esto, pero digamos no se entiende que nadie no tenga razón. En la política es distinto. En la política, cuando se sanciona una ley,
La mayoría tiene el poder de tomar la decisión, pero nadie diría que la mayoría expresa la verdad y que la minoría expresa la falsedad o el error, ¿eh? Es más, en la construcción de una decisión política normalmente pueden concurrir varias perspectivas. Se ensamblan, se mixturan hasta donde se puede y se obtiene una decisión. Hay una construcción colectiva. Nadie dice, porque salió esta ley yo tenía la razón. Salió esta ley porque tenía una mayoría. El principio de la mayoría no expresa entonces, no se expresa en términos de verdad o falsedad. En el juez, o hubo delito o no hubo delito, o es culpable o es inocente. Hay atenuantes, hay agravantes, hay eximentes, lo sabemos. Pero el hecho como tal está regido por un existió o no existió, es culpable o es inocente, sea en materia penal, sea en otras disciplinas. Esta disimilitud de enfoques entre la política y la justicia hace que inexorablemente, y yo lo he visto desde los dos lados, desde los dos frentes, siempre se tenga una especie de recelo hacia el otro poder, desde el político hacia el juez, desde el juez hacia el político. Esto es inexorable, esto ha existido, existe y existirá, porque la formación es distinta, porque el rol es distinto, ¿eh? Entonces esto no debe asustar. A veces uno lee una crítica, un fallo, desde alguien de la política, y uno puede estar tentado a decir que injusta es esta crítica, no se conoce a lo mejor el derecho, no se conoce el expediente, pero muchas veces hay que entenderla como que es otra perspectiva, es otra mirada, ¿no? Es otra mirada. Me parece a mí que lo importante es que cada uno conozca cómo funciona el otro para entender cuándo una crítica es de buena fe y cuándo no lo es. En definitiva, esta tensión entre la política y la justicia va a estar siempre presente en algún sentido, y lo va a estar más cuando la línea entre lo estrictamente político y lo estrictamente jurídico se corra. Podría dar mil ejemplos, no sé, a nadie se le hubiera ocurrido 15 años atrás que un tribunal de justicia, que la Corte se hubiera metido en un tema como es el saneamiento de un río. Bueno, ustedes saben, la Corte se ha metido en ese tema, no porque pueda sanearlo al río, porque está claro que no tiene una retroexcavadora, una retropala, no tiene nada de eso, sino que la dinámica de los problemas, la amplitud de la legitimación, la profundización de los derechos, la incidencia de los tratados internacionales sobre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, ha llevado a un cambio de rol, sumado, digámoslo, en este caso específico, a la inacción o a la falta de efectividad de los poderes representativos para limpiar un río durante 100 años. Entonces todo eso se plantea, se replantea, y el juez está en una situación difícil. Las cuestiones ambientales, la extensión de los derechos económicos, sociales y culturales, muchas veces, barreras que el juez no la puede remover de un día para el otro. Puede intentar hacerlo, puede presionar con un fallo ejemplar, pero ahí tenemos también otro problema, que es el problema de la extensión de los efectos de las decisiones de la justicia en estas cuestiones. Cuando los involucrados, cuando los afectados son millones de personas. Tenemos procesos colectivos, sí, y dentro de los procesos colectivos tenemos también un nuevo dilema en la justicia, que es diferenciar cuando un proceso es estructural
colectivo y estructural y cuándo es un proceso estratégico. Vamos a volver sobre esto en unos minutos. Quiero significar que la perplejidad que a lo mejor en el ejercicio concreto de la función judicial ustedes perciben en sus respectivos ámbitos es una perplejidad que tenemos todos. Es una perplejidad que tenemos todos. Entre un rol absolutamente pasivo, entre el ser la boca que repite mecánicamente las palabras de la ley, como decía Montesquieu, como si no hubiera nada que interpretar, y por otro lado, la imaginación librada al azar, haciéndole decir a la ley lo que la ley no dice. Entre esos dos extremos navega hoy el juez con problemas que 20 años atrás, 30 años atrás, no tenía. En cualquier caso, esto también expresa un signo, un síntoma de vitalidad de la sociedad, de vitalidad de la justicia, aunque, insisto, de complejidad. En un marco de funcionamiento del Poder Judicial que, como ustedes entenderán, la sociedad no comprende. El funcionamiento atomizado del Poder Judicial es muy difícil de comprender por la sociedad y por los medios de comunicación. Un tema está en primera instancia y a nosotros nos preguntan, ¿y la Corte qué va a hacer con esto? No sé si va a venir, y si viene no sé qué haremos. No se comprende esto, no se entiende. Pareciera que para la comunidad debería haber un per saltum para todo y que todo debería ser resuelto rápidamente. Es un enfoque que tiene su punto de sensatez y de razonabilidad. Lo que digo que es jurídicamente inviable, y explicar esto es muy difícil. Es muy difícil que un periodista, un especializado, entienda de que si el caso no llega, a lo mejor el Superior Tribunal no dice nada. Si el caso llega, veremos cómo llega, veremos cuáles son los agravios, quién se agravia. Todo esto es muy difícil de que sea entendido. Se requieren respuestas inmediatas, y sobre esto yo creo que lo primero es explicar, es hacer entender, y luego ponderar los resultados. Doy un ejemplo, como tantos otros que podríamos dar, de lo que uno conoce. En la Corte emitimos por año unos entre 10.000 y 12.000 fallos. 10.000 y 12.000 fallos. Hagan ustedes la cuenta, 50 semanas más o menos hábiles. Estamos en el límite de lo posible y ya, digamos, casi en el terreno de lo imposible, ¿no es cierto? Sin embargo, se pide más. Más casos deberían llegar. Hemos hablado también con los colegios de abogados, sé que aquí hay representantes. Es muy importante que todos comprendamos eso. Los tribunales, superiores tribunales de provincia, la Corte, es entendido normalmente como una tercera instancia por el abogado de parte. Y está bien, yo he sido abogado de parte prácticamente toda mi vida, con lo cual uno siempre intenta revisión de hecho y prueba en un superior tribunal, cuando por las leyes procesales en la mayoría de los casos esto no es viable, esto no es posible, donde en general, salvo algunas provincias, no hay casación en los superiores tribunales. Entonces volvemos a la situación paradojal de me quejo pero quiero más. No me gusta cómo funcionás, pero te pido a vos que me resuelvas este problema. Desconfío del funcionamiento de la justicia, pero entiendo que la justicia es la última instancia de garantía que me puede resolver un conflicto. Hay razones para explicar esta paradoja,
muchas de ellas son provisorias, yo no me animaría, digamos, a decirlas en público porque son muy provisorias, me parece a mí, pero tenemos que hacernos cargo de esta situación. Y también, asumámoslo, hay visiones, sobre todo en materia penal y en otras disciplinas, fuertemente diferentes al interior del propio Poder Judicial, lo cual agrega para el justiciable un motivo adicional de perplejidad, ¿no es cierto? Es decir, perspectivas fuertemente diferentes sobre el rol de la pena, sobre instituciones como la prisión preventiva, la reclusión perpetua, etcétera, etcétera, lo que todos ya sabemos. Es decir, que ese es un factor más bien interno, de distinta formación, que hace a la pluralidad y el funcionamiento atomizado del Poder Judicial, que a veces es difícil de entender para el común de la gente. Es muy difícil de entender para el común de la gente, y uno puede dar una explicación, bueno, funciona así. Funciona así. Ese es el diseño institucional que se tiene, con un control de constitucionalidad difuso, amplio. Antes era por pedido de parte, ahora ya no, en procesos digamos, de declaración de certeza, en fin, se ha ido ampliando, y esto genera, en algunos casos, soluciones de justicia concretas que antes no había, y en otros perplejidad, porque bueno, y esto seguirá así, me lo cambiará la Cámara, depende de la sala, etcétera, etcétera. Lo que todos conocemos. Creo que este es un tema del que como jueces no podemos dejar de hacernos cargo, de que la mirada de la sociedad tiene este no entender de muchas cosas que deben ser explicadas y eventualmente modificadas, legislativamente modificadas, si es que se prefiere un sistema diferente. Quiero hacer una referencia vinculada a esto con la multiplicidad de procesos, la ampliación de la legitimación, y cómo a veces el juez, y creo que el juez lo tiene que tener muy claro esto, cuando está dentro de un proceso que le pide cumplir con una manda constitucional y cuando está frente a un proceso en donde lo que se le está pidiendo es cambiar una política pública, a veces sin pasar por el Congreso, por la legislatura, a veces planteada por quienes han perdido una votación en la legislatura o en el Congreso. Voy a ser un poco más explícito con algunos ejemplos. En el año 2005 la Corte falla un caso Verbitsky, que es el tema del estado de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. Un habeas corpus colectivo, que ¿qué era lo que planteaba? ¿Qué tipo de litigio es este? Es colectivo, pero es estructural. ¿Por qué? Porque está planteando un problema que afecta a un colectivo de personas que tiene una situación ya estructural, es decir, que generacionalmente a través del tiempo se viene repitiendo y que marca un incumplimiento de la Constitución. Aquello de las cárceles serán sanas y limpias, ¿verdad? Del artículo 18. La Corte, en ese caso, la Corte Nacional, podría ser otro tribunal, dice, bueno, con la mayor prudencia que puede decirlo, esto está mal, esto hay que resolverlo, y da algunos cursos de acción para resolverlo. Fue una decisión que tuvo un fuerte impacto, pero nadie podría decir que esa decisión se metía en una cuestión política, porque nadie puede decir de que se lo trate mal al
al preso es un mandato de la Constitución, todo lo contrario. Que esté en condiciones infrahumanas está violentando la Constitución. Entonces, en esos casos, lo que hace el juez es decir, sí, esto es cierto que viene de hace mucho tiempo, pero esto no significa que esté bien, está mal. Y lo que dice es, está mal. Lo que dice es hacer cumplir la Constitución. El proceso es estructural y puede generar alguna sorpresa, porque en realidad el impacto, lo mismo que si uno dice, hay una ley que dice que hay que cumplir con un porcentaje de no sé qué de jubilaciones, y de pronto un tribunal de justicia dice que hay que cumplir con esta ley, el impacto económico puede ser enorme, pero lo que uno está haciendo es decir, mire, yo estoy cumpliendo la ley, que si no está bien la ley, modifiquen la ley. A veces los procesos, y en esto creo que el juez tiene que tener mucha perspicacia, son tanto más sutiles, más complejos. A veces la pretensión es una pretensión que tiende a cambiar algo. En el caso de la realidad carcelaria se intentaba, por supuesto, cambiar esa realidad, pero sobre la base de una manda constitucional incumplida. En ocasiones el tema es distinto. El litigio puede ser individual o puede ser colectivo, pero quienes participan de él, quienes lo promueven, pueden estar queriendo un cambio, que ahí la perplejidad en el juez es, ¿y yo tengo que ser el agente de este cambio o tienen que ser los otros poderes representativos? Y yo creo que yo no tengo una respuesta única a esto, pero me parece que es importante tenerlo presente. Quiero poner un ejemplo, ya viejo. El caso Seyen, 1986. La Corte dice, contradiciendo toda su interpretación anterior, que, bueno, la separación habilita a contraer un nuevo matrimonio, un nuevo vínculo. No lo había dicho nunca antes. Lo dijo. Generó un cambio impresionante, espectacular. No digo que no lo pidiera la sociedad, lo que digo es, a través de un proceso judicial, de un caso individual, se logra un profundo cambio. Después viene la ley, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos. Ahí tenemos un caso de un litigio estratégico. Tenemos un caso de un litigio estratégico, es decir, en otros casos, diferenciar uno de otro es muy difícil. Quiero poner el caso que falla la Corte 2012, si no me equivoco, el caso Q.C. con iniciales, en el que se planteaba, digamos, una mujer en situación de calle, madre de familia, siendo la única persona que sostiene a un niño discapacitado con una fuerte discapacidad, plantea en la Ciudad de Buenos Aires es el derecho a acceder a una vivienda digna del 14 bis. Ahí tenemos una manda constitucional, acceder a lo cual no significa que el Estado deba decirle a cada uno que no tiene una vivienda digna que hay que dársela, pero hay algo que está diciendo eso. Y la Corte hace algo más que decir tiene que haber un acceso a la vivienda de un caso patético, ¿no es cierto? Dice, los fondos que se están utilizando, porque la mujer tenía un subsidio, no podía trabajar, tenía que estar todo el día con la criatura, un subsidio que le permitía rentar una habitación sin ventanas, ubicada en un primero o segundo piso, donde debía, con una cama matrimonial donde debían dormir madre e hijo. La Corte dice ahí, los programas sociales que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que los tenía, pues la Ciudad de Buenos Aires dice, yo tengo mis
mis programas sociales para este tema. Una persona en situación de calle. Dice, tengo albergues nocturnos, tengo subsidios temporarios. La Corte dice, el subsidio temporario es temporario y este problema va a estar siempre. No sirve. El albergue de noche tampoco, porque esta gente necesita. Pero un paso más y dice, con lo que ustedes están gastando de este subsidio, podrían rentar un departamento en el mismo lugar con muchas más comodidades. Es decir, lo que dice, yo no digo que ustedes tengan que rentarle este departamento o esto otro. Lo que digo, fíjense cómo están utilizando el dinero, porque recordemos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 26, la progresividad, en la medida de los recursos disponibles, en la medida de las posibilidades, hay que ir por la progresividad de los derechos. Entonces ahí el juez hace algo más, que es decir, mire, ¿por qué no se fija si de estos recursos no puede hacer algo mejor? Porque a mí me parece que puede hacer algo mejor. No siempre el juez puede hacer esto. No podemos decirle al juez que esté mirando en una inmobiliaria. Ese no es el cometido del juez. Pero advierto, porque ¿qué pasó? Después hubo una avalancha de casos parecidos a este amparo y la Corte les dijo elegantemente en muchos casos que no. Porque ahí este caso de estructural pasaba a ser estratégico y ahí, digamos, se tenía que meter con toda la política, con toda una política social, con toda una política de Estado de la Ciudad de Buenos Aires. A veces se pueden lograr estas relaciones interpoderes inteligentes donde se maximicen los derechos. Cuando se puede hacer hay que hacerlo. Siempre cuento una anécdota. El primer día que hace 23 años, cuando yo asumo la intendencia de mi ciudad, de Santa Fe, lo primero que tengo en el escritorio es una sentencia de un tribunal que me dice que hay que entubar un desagüe a cielo abierto en una plaza, ¿no? En un caso que venía de hace muchos años, había que entubar, creo que eran 300 metros, ¿no es cierto? Porque muchos chicos jugaban, el desagüe estaba a cielo abierto, bueno. Y uno desde la función, digamos, ejecutiva dice, bueno, pero la ciudad de Santa Fe tiene un montón de desagües a cielo abierto. Le digo al secretario de Obras Públicas que me diga cuántos desagües a cielo abierto tiene la ciudad, me trae el relevamiento al día siguiente, no sé, yo no recuerdo, 12 kilómetros. Y esto eran 300 metros. Y además me dice, pero este desagüe a cielo abierto, es más peligroso, acá se murieron 3 personas hace 2 años, acá se cayó un colectivo, acá, que dice el juez que hay que entubar, es muy playo. Sí, se va la pelota cuando los chicos a ese desagüe y se mete un chico, se va a ensuciar, no se va a ahogar. ¿Qué había hecho el juez? Tenía un caso y lo resolvió. No tenía el caso de todos los desagües a cielo abierto, tenía uno y lo resolvió. Y lo resolvió conforme a derecho, digamos, hizo bien. Desde el punto de vista de la función ejecutiva, ¿qué se dice? Si todos los días un juez me va a decir que tengo que entubar 300 metros, no se va a poder recoger la basura, ni pagar, no se va a poder hacer nada. Me voy a verlo al juez. Jueza. Y le digo, mire, yo voy a cumplir esta sentencia, no la voy a apelar, no la vamos a apelar, la vamos a cumplir. Lo único que le digo, le llevo el mapa, 12 kilómetros, mire, acá, sí, me dice yo vivo acá y acá, bueno, mire, el otro. Usted se imagina que en un punto esto es incompatible. Le propongo lo siguiente, le dije, todos los años voy a destinar una partida a entubar desagües a cielo abierto. Pero déjeme
a mí decir por cuál empiezo y por cuál sigo, que tiene que ver con la peligrosidad. La jueza me dijo, me parece bárbaro, yo todos los años le mandaba, vamos a entubar este, el otro, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces se puede lograr un punto de entendimiento, porque el juez había actuado conforme a derecho. No tenía por qué hacer un comparativo de todos los desagües a cielo abierto. Fue ese reclamo el que se le planteó, legítimo, y lo resolvió. Allá en la provincia de Santa Fe tenemos un mecanismo, digamos, para la atención de los llamados intereses difusos, que es la ley 10.000, y lo resolvió. Y desde el lado de la política era también razonable que se dijera, mire, así es imposible. Y hubo una comprensión en eso. Yo creo que no es que el juez tenga que estar visitando al político o el político al juez, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que entender la lógica del otro para maximizar los derechos en intensidad y en legitimación a mayor cantidad y mayor profundidad, porque en eso me parece que estamos todos de acuerdo, todos los tres poderes del Estado estamos de acuerdo, pero cuando el caso llega a la justicia, es el juez el que debe decir, mire, está pasando esto, va a pasar esto. Y después debe resolver conforme a derecho. No debe entrar en una suerte de negociación, sino tratar de hacer entender cómo funcionan estas cosas. No digo cada juez, digo un superior tribunal, digo una Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto? Es muy importante el diálogo interpoderes sin interferencia. Porque hay más interferencia cuando no se dialoga que cuando se dialoga. De eso estoy convencido. De eso estoy convencido. Por lo menos en la experiencia mía es así. Entonces, creo que esto también va a hacer entender a los poderes representativos, legislativo y ejecutivo, cómo funcionan las cosas al interior de la justicia. Y que el juez no puede dilatar una sentencia porque pueda tener, sine die, porque pueda tener un efecto relevante en las finanzas públicas o social o culturalmente, pues está incumpliendo con su deber. Si uno tiene un expediente y va a decir, bueno, no lo saco porque esto es difícil, esto no lo saco porque vamos a tener problemas, no lo saco, termina no cumpliendo con su deber y no nos pagan para eso, nos pagan para resolver. Si en el medio de que tenemos todos estos expedientes sobre este tema, los poderes representativos encuentran una solución, sacan la ley, etcétera, desisten parcialmente, bueno, tanto mejor. Porque uno no es abogado de parte, no quiere ganar el juicio, pero lo que tiene que hacer es resolver. Suele decirse, y los abogados lo decimos, lo repetimos, y los superiores tribunales, la Corte no tienen plazo, ¿por qué no tienen plazo? ¿Dónde está escrito que no tienen plazo? Yo entiendo la idea general, pero ¿cómo no tienen plazo? O sea, se puede tener un expediente de 10 años y no hay problema. Se puede tener un expediente jubilatorio 12 años y esperar que se mueran los jubilados y entonces el expediente queda abstracto. Esa es una forma de administrar justicia. Yo creo que esta no es una forma de administrar justicia. Todos tenemos plazos que serán más indicativos en un caso, que cuando no se consigue una mayoría hay que seguir dando la vuelta hasta que se consiga una mayoría, y eso en la lógica de un superior tribunal de justicia, que es cabeza de poder, se entiende más, por supuesto que sí. Pero tampoco caer en el otro extremo, porque me parece que se está incumpliendo con un deber fundamental, ¿no es cierto?, que es preambular, por otra parte, de nuestra Constitución, que es el de afianzar la justicia. En definitiva, no sé cuánto tiempo llevo hablando, en definitiva, creo que estamos, los jueces,
el sistema judicial, la sociedad y su mirada con el sistema judicial, la comunidad que mira a los llamados operadores judiciales o digamos al sistema judicial en su conjunto, estamos en una situación de cambio de relaciones, en una situación crítica para la imagen de la justicia. No todo lo que sale en los medios de comunicación refleja la imagen de la justicia, y sobre todo en el interior del país. Esto yo lo tengo clarísimo. Cuando se dice el Poder Judicial está en el penúltimo lugar de la consideración pública y qué sé yo, yo tengo claro que no están hablando de la justicia del Chaco o de Santa Fe o de Corrientes o no sé de dónde. Se hace una encuesta donde se hace una encuesta, ¿no? Pero bueno, eso se nacionaliza, eso se divulga, poco más o poco menos nos queda un poco a todos, y los que estamos adentro sabemos que hay cosas que no funcionan bien y que podrían funcionar mejor, eso sí. Pero cuando se plantean hay que reformar esto, hay que reformar lo otro, también hay que tener una mirada federal. Me decían a mí, hay que reformar el horario, ¿no es cierto? Claro, sí, pero no en el Chaco vamos a reformar el horario, porque me parece que la gente sigue durmiendo a la siesta, o por lo menos en Santa Fe, el abogado de parte a la mañana va al tribunal y a la tarde está en el estudio. Es decir, que yo no puedo hacer una reforma desde la ciudad de Buenos Aires para todo el país, porque entonces pierdo de vista la pluralidad federal, y tampoco puedo meter en la bolsa a todo el mundo y juzgar la performance de una justicia provincial por lo que puede ser la nacional o la federal, etcétera, etcétera. En esto también me parece que hay que tener mucho cuidado y ser muy prudente. Pero estamos en un momento, a mí me parece muy interesante, por decirlo de algún modo sin calificarlo, descriptivamente, muy interesante para llevar adelante cambios, modificaciones, actualizaciones, y también para revalorizar lo que se hace bien. También para revalorizar lo que se hace, y dentro de lo que se hace bien, para revalorizar lo que se hace bien en las provincias y que debiera ser asumido por el ámbito nacional. Yo siempre he defendido el juicio por jurados, por ejemplo. Yo tengo confianza en que el pueblo tiene el sentido común necesario para decir culpable o inocente, si el debido proceso adjetivo ha sido debidamente balizado, respetado por un juez profesional, si ha habido el derecho de defensa. ¿Por qué nunca se ha aplicado? ¿Y dónde comienza a ser aplicado? Comenzó a ser aplicado en las provincias, en algunas provincias. Entonces también creo que esa es una lección que tenemos que aprender, digamos. Hay cosas que empiezan en las provincias y después uno se va a dar cuenta que el cordobés o que el neuquino no es un extraterrestre y tiene el juicio por jurados, ¿eh? Entonces, ¿por qué no lo va a tener un santafesino, digo? O un entrerriano. Es decir, todas estas manifestaciones, que yo creo que no hay que tenerles miedo, al contrario, hay que garantizar el debido proceso y hay que ir por ellas, y seguramente desde las provincias van a replicar en el ámbito nacional, y alguna vez tendremos juicio por jurados, que está previsto en la Constitución desde 1853-60. Cuando se dice, no, pero el pueblo lego, no letrado, es influenciable, es muy influenciable por los medios de comunicación. Y yo pregunto, ¿y un juez no vemos la televisión, nosotros no leemos, o nosotros nos resbala la influencia y al resto? Parece que en eso hay que tener un poco de profundidad en el análisis, ¿no? Se decía también, no, pero esto es anglosajón. Bueno, rige en Brasil, que
de anglosajón creo que tiene poco, rige en Panamá y ahora en provincias argentinas. Entonces, creo que son reformas que van a fortalecer la imagen de la justicia, van a construir ciudadanía, van a hacer comprender a la sociedad lo difícil que es administrar justicia, van a hacer entendibles algunos presupuestos que muchas veces son difíciles de comprender, la presunción de inocencia, dependiendo de los casos, a veces al común de la gente, a los medios de comunicación se les hace muy difícil entender. No, pero mirá que tenés que tratarlo como si fuera inocente. Y uno ve que a veces no se trata a las personas como si fueran inocentes y no tienen condena, y a veces ni procesamiento tienen. Entonces, todo esto me parece que en la medida en que se haga más social, se comunique más, se diga más, se exprese más, se delibere más, me parece que va a quitar a la justicia ese déficit que normalmente se le plantea como de ser un poder alejado de la realidad, como si el juez no estuviera inmerso, no tuviera los problemas que tiene el común de la gente todos los días, pero nos va a hacer conocer un poco más a todos y ver lo difícil que es juzgar al prójimo, ¿no es cierto? Es difícil, aunque haya reglas, aunque haya normas, siempre hay, digamos, un margen de prudencia, ¿no es cierto? Y también no pedirle al juez que haga lo que el poder representativo no hizo, o que cambie una mayoría del Congreso o de la legislatura. También uno ve mucho esto. Se perdió un debate en la legislatura, vamos a la justicia, que diga lo contrario. La justicia lo puede decir si es inconstitucional, pero si no es inconstitucional, es la voluntad de la mayoría la que ha decidido. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La división de poderes hay que tenerla muy presente y en ese sentido, y con esto termino, como decía quien fuera presidente de la Corte norteamericana, Felix Frankfurter, las malas decisiones de los gobiernos no deben ser modificadas por los jueces en sus sentencias, sino por el pueblo en las próximas elecciones. Muchas gracias.